¿Alguna vez has notado cómo la mente, a veces, parece un torbellino que no se detiene, incluso cuando todo a tu alrededor está en calma? Pensamientos que se amontonan, dudas que no se disipan, preocupaciones que invaden tu espacio interior sin pedir permiso. No tiene que ser algo enorme. Muchas veces, son esos pequeños pensamientos repetitivos los que terminan tomando el control y robándote la paz. Pero, ¿y si pudieras poco a poco limpiar ese exceso? Como quien quita el polvo de una ventana empañada y empieza a ver con claridad. No se trata de obligar a la mente a detenerse, sino de aprender a escuchar lo que quiere decir, de aceptar lo que guarda en lo profundo. Carl Jung decía que no somos nada más que lo que hacemos consciente. Es decir, cuando dejamos que la mente actúe en piloto automático, ella nos domina. La verdadera libertad comienza cuando tomas conciencia de lo que piensas y aprendes a dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Dejar de pensar demasiado no significa ignorar lo que sentimos, sino aprender a comprender y ordenar los pensamientos para que dejen de ser una prisión invisible. Inspirado en las ideas profundas de Jung, este video te mostrará caminos simples y poderosos para desintoxicar la mente, aliviar la sobrecarga mental y encontrar una calma que transforma la vida. Es aprender a vivir con más ligereza, equilibrio y claridad, dejando atrás el torbellino de pensamientos y abriendo espacio para lo que de verdad importa. Antes de empezar, escribe en los comentarios: "Hoy elijo liberar mi mente". Ese será el compromiso que te ayudará a desacelerar tus pensamientos y encontrar claridad interior. Dale un me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna estrategia que transformará tu manera de pensar. Caminemos juntos en esta ruta hacia la libertad mental. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que ese torbellino constante de pensamientos puede estar relacionado con algo que prefieres evitar dentro de ti mismo? Según Carl Jung, gran parte de ese exceso mental no es simplemente una mente inquieta sin razón, sino una forma de escapar de lo que él llamó la sombra. Esas partes de nosotros que no queremos mirar de frente, ya sean miedos, inseguridades o emociones incómodas. Cuando evitamos esos aspectos, no desaparecen. Permanecen vivos de manera silenciosa y terminan ocupando nuestro interior como un peso invisible que nos hace pensar demasiado para huir de esa verdad interna. Reconocer la propia sombra no es sencillo, porque implica observar aquello que escondemos incluso de nosotros mismos. Es común que la mente busque llenarse de actividades, preocupaciones y pensamientos repetitivos para no tener que confrontar esa parte más profunda y, muchas veces, dolorosa. Jung explica que esa huida solo fortalece el poder de la sombra sobre nosotros. Por eso, el primer paso para desintoxicar la mente es aceptar que esa parte existe, no como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. Imagina tu mente como una casa en la que algunas habitaciones están cerradas, llenas de cosas que preferirías no ver. La sombra se parece a esas salas bloqueadas. Mientras no abras la puerta y dejes entrar la luz, seguirán influyendo de manera invisible en tu comportamiento. Cuando decides enfrentarlas con valentía y cuidado, los pensamientos agitados comienzan a perder fuerza. Es un camino hacia la paz interior, donde la mente se calma no porque los pensamientos desaparecen, sino porque dejas de luchar contra ti mismo y aprendes a vivir con tu totalidad. ¿Alguna vez despertaste con la sensación de que un sueño quería transmitirte algo importante, pero no lograste recordar con claridad qué era? Para Carl Jung, los sueños son un puente directo hacia nuestro inconsciente. Es el lugar profundo donde se guardan miedos, deseos y mensajes que rara vez alcanzamos en estado de vigilia. Prestar atención a los sueños, anotarlos y reflexionar sobre ellos es una práctica sencilla, pero muy poderosa, que te ayuda a comprender lo que sucede en tu interior y, con ello, a reducir la confusión y el exceso de pensamientos que desgastan tu energía durante el día. Anotar tus sueños justo al despertar, aunque parezcan confusos o fragmentados, ayuda a crear un diálogo con tu mente inconsciente.
Poco a poco comienzas a notar patrones, símbolos y mensajes que hablan de emociones o situaciones que tal vez te preocupan, incluso si no eres consciente de ello. Esta práctica aporta claridad, porque cuando damos voz a lo que estaba escondido, logramos organizar mejor los pensamientos y las emociones. Es como si la mente encontrara un orden natural, en el que lo que antes era caos empieza a encajar y a tener sentido. Además, reflexionar sobre los sueños no necesita ser algo complicado ni académico. Jung nos invita a mirarlos con curiosidad y apertura, como si fueran una conversación íntima contigo mismo. Al dedicarte a comprender tus sueños, te das una verdadera oportunidad de desintoxicar la mente, porque esas imágenes nocturnas señalan con precisión lo que tu interior necesita resolver o integrar. Esto reduce la ansiedad, la inquietud y esa sensación de que los pensamientos nunca se detienen, aportando más ligereza y calma a tu vida mental. ¿Has sentido alguna vez esa lucha interna en la que emociones y pensamientos parecen empujarte en direcciones opuestas? Carl Jung llamó a ese proceso individuación, el camino para integrar todos los aspectos que habitan dentro de ti, incluso aquellos que parecen contradictorios, como luz y sombra, razón y emoción. Aceptar que puedes sentir ira y amor al mismo tiempo, o convivir con la duda y la fe, es un paso esencial para limpiar la mente y disminuir ese exceso de pensamientos que te aprisiona. Cuando dejas de pelear contra esas tensiones internas y empiezas a acogerlas, tu mente recupera espacio para respirar. Aceptar los opuestos no significa vivir en confusión o indecisión, sino reconocer profundamente que somos seres complejos, llenos de matices que no caben en respuestas simples. Muchas veces el sufrimiento surge de intentar dividir todo en compartimentos rígidos, donde un sentimiento positivo debe vencer al negativo. Jung nos recuerda que esa rigidez solo intensifica el conflicto mental, porque rechazar una parte de nosotros es lo mismo que alimentar la sombra y, en consecuencia, reforzar el exceso de pensamientos que nos consume. Abrazar los opuestos dentro de ti es un acto de valentía que genera equilibrio y serenidad. Cuando comienzas a integrar esos lados, la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de convivencia interior. Es como dejar de intentar borrar partes de ti mismo para encajar en una imagen idealizada y empezar a valorar tu totalidad. Este movimiento alivia la sobrecarga mental porque elimina la resistencia que produce ansiedad, dudas y esa sensación constante de estar pensando demasiado. Con una armonía interior más sólida, el peso de los pensamientos se disuelve poco a poco y descubres una paz que antes parecía inalcanzable. Cuando la mente parece no dejar de girar y los pensamientos quedan atrapados en un ciclo interminable, conectar con el inconsciente a través del arte puede convertirse en un refugio poderoso. Jung veía en las expresiones artísticas, ya sea dibujar, pintar, escribir o incluso escuchar música, una vía directa para acceder a ese mundo interno al que muchas veces no logramos llegar con la lógica o las palabras. El arte abre un canal libre donde la mente se expresa sin necesidad de explicaciones, liberando emociones e imágenes reprimidas y ayudando a desintoxicar el exceso de pensamientos que agotan. Al permitirte crear o simplemente sumergirte en una forma de expresión artística, activas partes del inconsciente esenciales para el equilibrio mental. No importa si no tienes talento ni experiencia, lo valioso es el proceso de entrega, el acto de dejar que la mente fluya sin censura. Esta práctica disminuye el ruido mental porque aparta el foco del pensamiento racional e invita a entrar en un estado de presencia, donde cuerpo y alma se conectan de manera natural. Jung creía que esa conexión con el inconsciente no solo aquieta la mente, sino que también ofrece revelaciones profundas sobre quién eres y lo que necesitas en ese momento. Además, el arte tiene un poder terapéutico que va mucho más allá del simple disfrute. Cuando dibujas, escribes o escuchas una melodía que toca tu corazón, estás dando voz a tu esencia más íntima, esa parte que se expresa con símbolos, colores y sonidos.
Esta forma de comunicación no verbal genera un espacio seguro para liberar emociones difíciles, aliviando la tensión interna y reduciendo la sensación de que los pensamientos nunca se detienen. Así, la mente encuentra un respiro y tú recuperas más calma y equilibrio para afrontar el día a día. ¿Te has dado cuenta de que, en muchas ocasiones, incluso con respuestas claras y lógicas, la mente sigue inquieta, llena de preguntas y preocupaciones? Para Carl Jung, el ser humano no busca únicamente la lógica, sino sobre todo el sentido detrás de las cosas. No basta con comprender el cómo, es fundamental descubrir el por qué. Cuando comienzas a vivir guiado por un propósito que realmente resuena contigo, algo que toca tu alma, la mente encuentra un refugio y deja de intentar llenar vacíos con pensamientos ansiosos y sin rumbo. Esta búsqueda de sentido es lo que calma el torbellino mental y abre el camino hacia la paz interior. Vivir con propósito significa conectar tus acciones, tus decisiones e incluso tus dificultades con algo más grande, que dé significado a tu camino. Carl Jung creía que es en ese espacio de silencio donde el alma finalmente encuentra su voz, donde emergen respuestas profundas y el torbellino de pensamientos comienza a calmarse. Cuando te concedes un tiempo lejos del ruido externo e interno, creas un refugio para que la mente descanse y para que tu ser se reconecte contigo mismo de manera auténtica y profunda. Sin este silencio consciente, la mente tiende a convertirse en un ruido constante, una avalancha de pensamientos que no deja de crecer y repetirse. Es como intentar escuchar algo importante mientras estás atrapado en una tormenta de ideas que solo confunden. Cultivar este hábito diario es un llamado a desacelerar y a reconocer que, para vivir con equilibrio y claridad, es necesario abrir espacio para la quietud interior. Ese momento de pausa organiza el caos mental y trae la serenidad que tanto anhelas. El silencio interior no es vacío ni monótono. Es un terreno fértil donde la intuición florece y la mente recupera su ritmo natural. Al practicarlo, aprendes a observar tus pensamientos sin quedarte atrapado en ellos, permitiendo que la paz se establezca incluso frente a los desafíos. Esta práctica diaria, aunque breve, puede transformar tu relación con la mente, mostrándote que el silencio es la llave para una vida más ligera y un corazón sereno. ¿Alguna vez has sentido que siempre estás representando un papel, tratando de ser lo que los demás esperan de ti, aunque eso no coincida con lo que sientes en lo profundo? Jung llamó a ese papel persona, la máscara que mostramos al mundo para adaptarnos y ser aceptados. El problema aparece cuando esa persona externa domina nuestra vida hasta alejarnos de lo que realmente somos. Cuando esto ocurre, la mente se sobrecarga de dudas, conflictos internos y pensamientos ansiosos, porque surge una desconexión entre el yo verdadero y la imagen que mostramos afuera. Ese desequilibrio entre el ser auténtico y la persona exterior puede convertirse en una fuente continua de inquietud mental. Intentas agradar, evitar conflictos y encajar en moldes, pero todo ello genera un peso enorme, porque no estás viviendo en sintonía contigo mismo. La persona, como la describió Jung, es una especie de máscara social, una vestidura que utilizamos para adaptarnos al mundo, para ser aceptados en determinados contextos y para desempeñar los papeles que la vida nos exige. Todos tenemos una persona, y en sí misma no representa un problema. Es natural que seas alguien más reservado y profesional en el entorno laboral, y que en casa con tu familia te muestres más relajado, cercano o incluso vulnerable. El conflicto aparece cuando esa máscara se vuelve tan rígida y tan dominante que termina asfixiando a tu yo verdadero, alejándote de la espontaneidad, de la autenticidad y de aquello que realmente deseas experimentar. Imagina a alguien que pasa años tratando de ser el fuerte, el que nunca muestra fragilidad, porque aprendió desde pequeño que expresar emociones podría interpretarse como debilidad. Esa máscara puede darle respeto o la apariencia de control, pero en el interior crea una presión constante. La mente comienza a girar como engranajes oxidados, intentando sostener una imagen que no coincide con lo que se siente por dentro.
El resultado es ansiedad, agotamiento mental y una sensación continua de vacío, como si algo esencial siempre faltara. Jung explicaba que el verdadero peligro de la persona es alejarnos de la totalidad. Cuando te identificas solo con ese papel social, el inconsciente empieza a enviar señales, sueños perturbadores, sentimientos de insatisfacción, pensamientos repetitivos e incluso síntomas físicos de estrés. Es como si la mente gritara en busca de autenticidad, recordando que no es posible vivir únicamente de apariencias sin pagar un precio interno. Y lo más llamativo es que, cuanto más intentas esconder tu yo verdadero, más encuentra él la forma de manifestarse, a veces de maneras dolorosas. Reconocer esta máscara no significa abandonarla por completo, sino aprender a usarla sin perder la conexión con quien realmente eres. Es fundamental comprender que la persona no es algo que deba destruirse. Es necesaria para la vida en sociedad, pero debe ser flexible, un recurso que utilices cuando haga falta, y no una prisión que controle todas tus decisiones. Cuando la máscara domina, empiezas a medir cada palabra, cada gesto, vives con miedo a decepcionar y, en el fondo, pierdes la oportunidad de vivir de manera auténtica. La sobrecarga mental es el reflejo de esa contradicción interna. El pensamiento excesivo surge porque hay un intento constante de controlar cómo los demás te perciben, en lugar de simplemente vivir. El camino para aliviar ese peso comienza con el autoconocimiento. Es detenerse unos instantes y preguntarse: ¿quién soy cuando no intento agradar a nadie? ¿Quién soy cuando no necesito representar ningún papel? Ese viaje interior puede ser incómodo, porque muchas veces te encontrarás con deseos, fragilidades e incluso dolores que estaban ocultos. Pero es precisamente en ese encuentro donde nace la libertad. Es aceptar que no necesitas ser perfecto, que no tienes que encajar en todos los papeles, que no necesitas sostener una imagen para existir. Cuando comienzas a desprenderte de esas capas, los pensamientos empiezan también a calmarse. La mente deja de luchar contra sí misma. La energía que antes se gastaba en sostener la máscara se dirige hacia lo que realmente importa: vivir con propósito, cultivar vínculos auténticos, expresar tu creatividad, buscar el sentido de la vida. Esta es la transformación que Jung llamaba individuación, el proceso de integrar todos los aspectos de lo que eres, tanto la luz como la sombra. Permitir que tu vida se acerque más a tu esencia no significa que la ansiedad desaparezca para siempre, pero sí que el peso del exceso de pensamientos se reduce. El ruido mental pierde fuerza porque ya no hay tanta distancia entre lo que muestras y lo que realmente sientes. En ese punto, la mente encuentra descanso. Esta travesía es, en última instancia, una invitación a la valentía. Valentía para mirarte de frente, valentía para aceptarte, valentía para presentarte al mundo tal como eres, aunque no complazcas a todos. Y aquí está el secreto. Cuando dejas de intentar ser todo para todos y empiezas a ser completo para ti mismo, la mente encuentra la serenidad que tanto busca. La persona deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta, y descubres que no necesitas máscaras para vivir plenamente, porque tu verdad ya es suficiente. Según la visión de Carl Jung, la persona es solo una de las múltiples capas que conforman la psique humana. Él creía que dentro de cada individuo existe un vasto universo, formado por diferentes fuerzas y símbolos, y que la verdadera salud mental solo se alcanza cuando logramos integrar todas esas partes en lugar de reprimirlas o negarlas. La persona, esa máscara social que utilizamos para interactuar con el mundo, cumple una función útil. Nos protege, nos ayuda a adaptarnos a los grupos, al trabajo y a las relaciones. Pero cuando nos identificamos únicamente con ella, cuando pensamos que somos nada más que lo que mostramos a los demás, comenzamos a perder contacto con nuestra esencia más profunda. Jung observaba que esa desconexión generaba un enorme desgaste mental. La mente, al verse obligada a sostener de manera constante una imagen idealizada, empieza a girar en círculos repetitivos,
intentando mantener la coherencia entre lo que la sociedad espera y lo que, en el fondo, el alma quiere expresar. Ese conflicto interno se manifiesta en ansiedad, exceso de pensamientos, insomnio e incluso en una sensación crónica de vacío, como si algo esencial estuviera ausente. Para Jung, este era un signo claro de que el inconsciente trataba de llamar nuestra atención hacia partes de nosotros mismos que habían sido olvidadas o reprimidas. A esos aspectos rechazados él los llamaba sombra. Todo aquello que no aceptamos en nosotros, la ira, la fragilidad, la inseguridad o incluso talentos y deseos que fueron reprimidos, se deposita allí. El problema es que la sombra no desaparece solo porque se la niegue, permanece viva, silenciosa y se manifiesta en pensamientos obsesivos, en comportamientos automáticos e incluso en los sueños. Jung veía los sueños como mensajes directos del inconsciente, una forma simbólica de guiarnos de nuevo hacia el equilibrio. Era como si la mente susurrara: «Mira lo que estás evitando, porque mientras no lo hagas, no te dejaré en paz». La salida a este torbellino mental, desde la perspectiva junguiana, no está en forzar a la mente a callar, sino en abrir un diálogo con ella. Jung sostenía que cada pensamiento recurrente, cada imagen onírica, cada emoción incómoda, es un mensaje que viene de lo profundo. En lugar de intentar silenciar o controlar esas señales, proponía aprender a escucharlas. Es en este proceso donde ocurre la individuación, concepto central de su obra, el camino hacia la plenitud, integrando todos los aspectos de la psique, luz y sombra, consciente e inconsciente, persona y esencia. Para Jung, una persona sana no es aquella que elimina sus contradicciones, sino la que logra darles un lugar. Él afirmaba que somos demasiado complejos para caber en definiciones simples. Podemos sentir amor y enojo al mismo tiempo, creer y dudar simultáneamente, buscar seguridad y a la vez desear libertad. Cuando negamos esas polaridades, la mente entra en conflicto y genera ese exceso de pensamientos que desgasta nuestra energía vital. Pero cuando aprendemos a integrarlas, la mente encuentra calma porque deja de luchar contra sí misma. Otro punto esencial en la visión de Jung es el sentido. Él defendía que el ser humano no sobrevive únicamente de lógica y racionalidad. Necesitamos propósito, significado, una narrativa que conecte nuestro dolor, nuestros desafíos y decisiones con algo mayor. Por eso, muchas veces, incluso teniendo todas las respuestas prácticas y racionales, la mente sigue inquieta. Ella no busca solo cómo hacer, sino por qué hacer. Para Jung, vivir con propósito era una de las formas más profundas de aquietar el ruido interior, porque cuando encontramos un sentido que resuena con nuestra alma, los pensamientos dejan de correr tras vacíos y se alinean en torno a una dirección clara. El arte, la espiritualidad y los símbolos eran, para Jung, puentes entre el consciente y el inconsciente. Creía que dibujar, escribir, meditar o conectar con arquetipos universales era una manera de dar voz a lo que habita en nuestro interior sin necesidad de traducirlo todo en palabras racionales. Al expresarnos de esa manera, liberamos lo que estaba atrapado y con ello reducimos la sobrecarga mental. En definitiva, para Jung, el exceso de pensamientos no es simplemente un problema de mente inquieta, sino un síntoma de desconexión entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente somos, entre lo consciente y lo inconsciente. La solución no está en sofocar la mente, sino en escucharla con atención, integrar sus mensajes y vivir en mayor sintonía con nuestra totalidad. Este proceso no elimina los desafíos de la vida, pero transforma la relación que tenemos con ellos. En lugar de luchar contra nosotros mismos, aprendemos a caminar junto a nuestra esencia, y es ahí donde encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de lo más profundo del ser. Jung creía que el inconsciente no era solo un depósito de recuerdos olvidados o de traumas reprimidos, sino un reservorio vivo de símbolos, imágenes y fuerzas creativas que, cuando son ignorados, se manifiestan en forma de ansiedad,
pensamientos excesivos e incluso enfermedades emocionales. Para él, ese mundo interno buscaba constantemente comunicarse con nosotros a través de sueños, sincronicidades, fantasías, lapsus o incluso síntomas físicos. Por eso, vivir en paz no consistía en forzar la mente al silencio, sino en aprender a descifrar e integrar esos mensajes que provienen de las capas más profundas del ser. En la vida cotidiana, Jung mostraba que esta integración podía empezar con prácticas sencillas. Una de ellas era prestar atención a los sueños. Recomendaba anotarlos al despertar, aunque parecieran absurdos o fragmentados. Según él, los sueños no hablan en un lenguaje lógico, sino simbólico, y cada imagen onírica refleja algo que la conciencia aún no comprende. Por ejemplo, soñar repetidamente con estar perdido en una casa desconocida podría expresar la sensación de desconexión con uno mismo. Al observar esas señales, la mente comienza a organizarse, porque lo que estaba retenido en el inconsciente encuentra un canal para expresarse. Otra herramienta práctica era el contacto con el arte. Jung animaba a sus pacientes a dibujar, pintar, escribir o moldear figuras que surgieran de sus imaginaciones. A este método lo llamó imaginación activa, una técnica que consiste en permitir que las imágenes internas se manifiesten sin censura ni juicios. Para él, no se trataba únicamente de arte, sino de un medio directo de comunicación con el inconsciente. Alguien atormentado por pensamientos repetitivos podía, por ejemplo, transformar ese torbellino en trazos, colores o palabras. Ese simple gesto libera energía psíquica y aligera la carga mental, porque el inconsciente ya no necesita gritar para ser escuchado y encuentra una salida creativa. Jung también subrayaba la importancia de reconocer la sombra en la vida diaria. Decía que, muchas veces, los pensamientos obsesivos aparecen porque intentamos esconder algo de nosotros mismos. Una persona que se esfuerza en exceso por agradar podría estar cargando con una ira reprimida al no permitirse ser auténtica. Esa ira, no reconocida, se convierte en tensión mental. Para Jung, el primer paso era admitir: sí, también siento esto, también tengo este lado. Esa aceptación no significa actuar de forma destructiva, sino reconocer que somos complejos. Y al dar espacio a esas partes ocultas, la mente deja de gastar tanta energía en reprimirlas. En el terreno de las relaciones, Jung veía con claridad cómo la persona, la máscara social, podía alterar el equilibrio interno. Cuando vivimos solo para satisfacer expectativas externas, acumulamos pensamientos ansiosos porque hay una distancia entre lo que somos y lo que mostramos ser. Él aconsejaba momentos de introspección, silencio y honestidad con uno mismo para preguntarse: ¿esta decisión nace de mí o es solo para complacer a los demás? Este sencillo ejercicio de autoindagación, repetido con frecuencia, ayuda a aliviar la sobrecarga mental porque alinea nuestras acciones con nuestra verdadera esencia. Otro concepto esencial en su enfoque era la búsqueda de sentido. Jung afirmaba que el sufrimiento inevitable de la vida solo se vuelve insoportable cuando carece de propósito. Cuando encontramos un motivo mayor, cuidar de alguien, crear, buscar el autoconocimiento o contribuir al mundo, los pensamientos excesivos disminuyen, porque la energía psíquica deja de dispersarse y encuentra una dirección clara. Es como si la mente, en medio de la tormenta, por fin recibiera un timón para guiar el barco. Por último, Jung resaltaba la importancia de la espiritualidad, no necesariamente vinculada a religiones específicas, sino a la conexión con aquello que trasciende el ego. Veía en los símbolos religiosos, mitológicos y arquetípicos llaves para acceder a dimensiones más profundas del alma. Al conectar con esos símbolos, ya sea mediante la meditación, rituales, lectura o simplemente la contemplación de la naturaleza, sentimos que pertenecemos a algo mayor. Esa experiencia reduce el peso mental porque coloca nuestros problemas en perspectiva. La mente, antes atrapada en un laberinto de preocupaciones, encuentra un espacio más amplio para respirar. En definitiva, aplicar la visión de Jung en la vida diaria significa ejercitar la escucha interior, registrar los sueños,
dar forma a la imaginación, aceptar la sombra, flexibilizar la persona, buscar sentido en lo que hacemos y cultivar momentos de silencio consciente. Estos pasos no eliminan por completo los pensamientos, pero transforman la manera en que nos relacionamos con ellos. La mente deja de ser un adversario a controlar y se convierte en una aliada en el proceso de individuación, ese camino de llegar a ser quienes realmente somos. Cuando miramos todo esto desde la perspectiva de Jung, comprendemos que el exceso de pensamientos no es un enemigo al que debamos silenciar por la fuerza, sino un mensajero que señala las áreas de nuestra vida que necesitan atención, integración y sentido. Cada pensamiento repetitivo, cada inquietud e incluso cada sueño trae consigo señales de que el alma está pidiendo equilibrio, autenticidad y conexión con lo que realmente somos. La clave está en dejar de huir de lo que sentimos, aprender a acoger la sombra, flexibilizar la persona y abrir espacio al silencio interior, al arte, a la espiritualidad y al propósito. Es en ese camino de individuación donde la mente encuentra descanso y donde descubrimos que la paz no viene del exterior, sino que nace cuando logramos armonía dentro de nosotros mismos. Si este contenido resonó contigo, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más reflexiones profundas que transformarán tu manera de pensar y sentir. Déjanos también tu comentario, porque compartir tu experiencia puede ayudar a otras personas que están atravesando el mismo proceso. Caminemos juntos en esta ruta de autoconocimiento y libertad mental.